es sobre el plan que está en marcha para asesinar a Superbigote, a la vicepresidenta y a vos. Calladitos, caminando y meando. En los próximos días van a haber cosas. Lo prometió y lo cumplió. Erik Prince ha llegado, está allí, demasiado cerca de Venezuela y del régimen comandado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por lo que ahora las cabezas de la dictadura están cada vez más asustadas, se hacen en sus pantalones y ahora sí corren a esconderse ante la amenaza de tener el ejército de Blackwater y a su líder Erik Prince respirándoles en el cuello para eliminarlos. Esto después que se confirmara la llegada de Prince a Ecuador para primero combatir contra el narcotráfico en dicho país, pero nadie duda que estando cerca de Venezuela podría acabar con dos pájaros de una sola vez y darle esa cristiana sepultura al régimen venezolano. Proporcionar la aplicación de la ley y el ejército, las herramientas y las tácticas para combatir eficazmente las bandas de narcos, gran inteligencia en las operaciones, muy eficiente para poner a los narcos a correr y hacer que tengan verdadero miedo de ser atrapados. Dos caminos simples. Uno, el próximo domingo el pueblo de Ecuador puede elegir la ley y el orden y elija a Daniel Noboa, o pueden elegir hacer Ecuador para parecerse a Venezuela, un estado narco con procesamiento masivo de estupefacientes, con toda la criminalidad y el socialismo y la desesperación que viene con eso. Espero que Ecuador elija la ley y el orden, y estamos aquí para ayudar, para combatir las pandillas y proporcionar las herramientas para que el gobierno restaure la ley y el orden, la paz y la prosperidad. Recordemos lo asustado que se veía Diosdado a la hora de hablar de Erik Prince, porque aunque lo intentaba tapar con chistes, en la cara se le notaba el temor que sentía, y también todos se podrán imaginar el miedo que junto a Maduro estarán sintiendo en este preciso instante. Otro de los temas que hablaron Simonov y Erik Prince es sobre el plan que está en marcha para asesinar a Superbigote, a la vicepresidenta y a vos. Si es posible antes del 10 de enero del 2025, para generar un vacío de poder e imponer a Edmundo González. Primo, Simonov le dijo a Prince que había que asesinar rápido a alguien para poder recuperar la credibilidad de la gente. Yo supongo que tu amigo el ministro está trabajando el movimiento de armas que sigue entrando por contrabando. No bajéis la guardia, por ahí agarramos otra. Mi amigo, pues. Están calladitos, carajo. Está como que le van a poner una inyección ahí. A pesar que el Simonovic se la da de Superagente 86, no es más que un chismoso de baja calidad. Me contó el patriota cooperante del gringo que la cara de Simonovic el domingo por la tarde no era normal, luego de ver al Potro Álvarez en un acto con Superbigote, después de haber publicado en sus redes sociales el fake news de que el Potro estaba preso. Diosdado, Simonovic está embustero y sinvergüenza que no tuvo la decencia de pedirle disculpas a sus seguidores por mentirle descaradamente. Con esto quedó demostrado una vez más que Simonovic es más falso que un 30 de febrero. Primo, al reno del Simonovic no podemos dejar de seguirle los pasos, porque por ahí me comentó el patriota cooperante al gringo que el reno está intentando martillarle unos recursos al senador republicano Rick Scott para financiar al tren de Aragua y al tren de los Llanos, para que se reactiven en Venezuela con el objetivo de inducir hechos delictivos y volver a la sensación de inseguridad. Pero así como Diosdado con mucho miedo decía que eso era mentira, otra cosa pensaba Nicolás Maduro. Porque uno leyendo las historias hermosas de nuestro pasado y de otros pueblos, o viendo películas, uno quisiera vivir esa historia. Pues yo le digo, la estamos viviendo, estamos escribiendo una gran historia, defendiendo este terruño, ganando todas las batallas, avanzando sobre el imperio decadente. Pretenden amenazarnos, amedrentarnos. No saben quiénes somos nosotros. Unos patiquines, unos payasos aparecieron en la Florida con el aval del gobierno de Estados Unidos, amenazando que vienen a invadir a Venezuela, que vienen a matar, que vienen a poner bombas. Aquí lo esperan los fusiles, ¿oyó? A los que amenacen a Venezuela con guerra le esperan los fusiles y le espera la Unión Popular Militar Policial. No se equivoquen con Venezuela. A Venezuela nadie la amenaza.
Y después de esas palabras de Nicolás Maduro, a Diosdado no le había quedado de otra que decir la verdad. Eso sí, en esta ocasión con una cara que mostraba aún más su preocupación. Hoy el Estado no Esparta aún con problemas de luz por culpa de María Corina Machado, por culpa de Simonovic, por culpa de su héroe, ¿cómo se llama? Su héroe Eric Prince, por culpa de los mercenarios, de los terroristas. Y nosotros vamos todos los días trabajando, incansable el trabajo. A veces no decimos las cosas para no alarmar a nuestra gente, para no alarmar a nuestro pueblo. Si ellos no descansan, nosotros tampoco vamos a descansar. Y los vamos a derrotar. Tengan la seguridad, los terroristas no van a poder con este país. No van a poder. Será la paz la que va a triunfar. Pero tanto era la preocupación que hasta quería capturar a las personas que estaban del lado de ya casi Venezuela. Escuálidos que me oís. Viene una operación Tuntún para los que dieron plata ahí. Perdón, eso me lo dijo un amigo mío que es ministro. Eso me lo contó el amigo mío que es ministro. Que viene una operación especial para ubicar a los que dieron colaboración. Ya, le voy a decir, ese amigo mío ya tiene la data. Pero ustedes se dieron cuenta que Simonovic ya no es, él se salió. Ya Simonovic no es, él se salió. Él se salió. Y Eric Prince tampoco, es apoyo moral de un sinvergüenza como ese, ¿vale? ¿Qué moral puede tener ese tipo? Para apoyar moralmente a nadie. Son estafadores. Ahí sale uno de los mercenarios diciendo, yo me salí de aquí porque ahí estoy un poco estafadores. Ahora, ¿quién estaba detrás de toda esa operación? María Corina Machado. Eso lo dice Simonovic, no lo digo yo. Lo dice Simonovic. En otro video que tengo más adelante, Simonovic se le va el yoyo un poquito más. ¿Por qué de repente dejaron eso? Primero, que es un fracaso. Segundo, que son unos estafadores y saben que lo están robando. El señor Josué John dejó el pelero. A mí me llegó por casualidad, perdón, al amigo mío le llegó por casualidad la lista de los que depositaron ahí. Porque tampoco es que depositaron, no. Eso es, voy a depositar $30. Voy. Eso no fue que los depositó. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. De todas maneras, en este caso, para el amigo mío, la intención es lo que vale. Claro. Y por supuesto que el miedo creció más cuando se supo la noticia que Prince estaba para llegar a Ecuador. Un mercenario como Eric Prince que se fue a Ecuador a montar campamentos de formación de mercenarios y de terroristas. Ahora, esa ciudad... Se reunió con el presidente de Ecuador. Claro, pero bueno. Ahora, tú ves... ¿Cuál es ese? El video que le permitieron pasar a María Corina. Tú ves que es un mercenario, que es un terrorista y está en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sabe que tiene un terrorista actuando de esa manera y no hace nada. Entonces después llegan y dicen, no, allá los venezolanos que vienen a migrar y lo aplauden desde aquí, que emigraron, son todos del Tren de Aragua. Mentira, no son del Tren de Aragua. Yo me siento de alguna manera reconfortado porque van a regresar los vuelos, ¿no? Nosotros lo dijimos en el programa, cuando yo quiera, nosotros queremos. Sin truco ni maña, ¿no? Por ahora, Eric Prince trabajará de la mano de la seguridad ecuatoriana, en donde ya están muy agradecidos con su presencia. Todo esto en medio de las palabras del ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. De regresar de una agenda internacional de la cual fue muy fructífera y sobre la cual vamos a dar declaraciones en los días subsiguientes. Pero lo importante de este tipo de acciones es reforzar nuestra presencia y la cooperación internacional. Y es así como el día de hoy hemos invitado a este operativo al señor Eric Prince, el fundador de Blackwater, ex Navy SEAL, quien está aquí con su equipo. Ya desde hace algunos días el equipo hemos venido teniendo ya conversaciones y vamos a seguir trabajando el día de hoy y en los días siguientes sobre ya poder poner en acción la forma en que vamos a estar trabajando
con ellos de la mano. Eso es lo más importante que puedo destacar en este momento. Las acciones que vamos a tomar con el equipo del señor Prince hasta aquí incluyen la capacitación, la asesoría, pero probablemente no se va a limitar solo a esa acción. Eric Prince se acerca al pueblo venezolano. Parece ser él la gran esperanza de la liberación de la nación. Primero hará su trabajo en el Ecuador, pero para nadie es un secreto que sus intenciones también son otras, y son las de empezar a planear su ingreso al territorio venezolano para dar con la captura o posible eliminación de las cabecillas del régimen. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero si te gustó este contenido, síguenos y ayúdanos a compartirlo para seguir llegando a más personas y a más rincones en el mundo, y de esta manera todos estén al tanto de las últimas noticias y también de cómo avanza el día a día los venezolanos con respecto a la lucha que mantienen contra la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela.